Bueno, para todos los que son de esta tierra lo van a tener absolutamente claro, pero para quienes nos visitan muchas veces descubren que Aragón es una tierra repleta de misterios, repleta de leyendas, de tradiciones antiquísimas. Muchas preguntas sin respuesta que están esperando a que se desentrañen y veamos qué es lo que esconden detrás de sí todos estos misterios. Es lo que nos hemos propuesto en Aragón en Abierto. Bueno, nosotros no, nuestra compañera Carolina Millán. Un aplauso enorme para ella. Bienvenida, Carolina. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Qué set te hemos preparado? Sí. Muy bonito y preparado para la situación, que tenemos muchas cosas que contar. Carolina, ¿tú crees que los misterios, las leyendas, los episodios que podríamos calificar de paranormales han pasado de moda? No, yo creo que no. Y además es que cuando hablamos con la gente que nos encontramos por las localidades, yo creo que siempre se mantienen ahí un poco de intriga, ¿no? Esto del miedo a no saber, no controlar. Y eso siempre está en el habla y en el boca a boca de la gente, sobre todo eso, de las localidades que vamos a tratar de descubrir, ¿no? Cada ¿Tú una te de ellas. atreverías a afirmar que Aragón es una tierra de misterio, una tierra de leyenda? Por supuesto que sí, de hecho hay muchas que se conocen y otras que vamos a tratar de descubrir, pero yo creo que en cualquier punto o rincón de nuestra geografía hay pues eso, una leyenda, un misterio, algo que dicen que sucedió, pero que no hay que olvidar que cuando algo se dice que sucedió es porque hay una base detrás. Ahora ya habrá que descubrir qué parte de realidad tiene y qué parte de ficción. Historias, leyendas, que en muchas ocasiones son los mayores de los pueblos, los que se los cuentan a sus nietos, a su familia, mayores que pueden estar desapareciendo y se pueden estar llevando con ellos también muchísimas historias. Así que nosotros vamos a intentar vivir alguna de esas, que no se olvide. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues mira, podríamos haber empezado por algún misterio más conocido, pero no lo hemos querido hacer así. Hemos querido ir y descubrir una pequeña localidad zaragozana de unos apenas 150 habitantes que, siendo tan pequeña, se posicionó en el mapa a nivel nacional por un hecho que sucedió allí y además no hace mucho tiempo. Hablamos de 1994 y bueno, medios de comunicación tuvo una gran repercusión a nivel nacional, se acercaron hasta allí para descubrir lo que ahí sucedía. Estamos hablando exactamente de Torralba de Ribota, una localidad que está enclavada en la Sierra de Armantes, muy próxima a Calatayud, y que hemos querido rememorar ese año y transportarnos a 1994 para ver qué sucedió en esa ermita, la ermita de la Virgen de Cigüela. Carolina, cuando tú te presentas en esta localidad, en Torralba de Ribota, ¿cómo te reciben sus vecinos? Cuando te presentas con estas preguntas, con estas inquietudes. Bueno, es un hecho que todo el mundo recuerda, que se vivió y que convulsionó al pueblo entero, que durante meses estuvieron investigando y tratando de descubrir. Aún hay gente que se acerca hasta esa ermita para ver si consigue ¿no? descubrir ese misterio o conseguir algún tipo de psicofonía o ver lo que sucedió allí. Entonces es algo que está en la memoria de todo el mundo y que cuando se lo comentas te dicen, ah sí, todo lo que sucedió allí con esos chicos que se encontraron con... Por lo tanto, es algo que está en la cultura, ¿no? de ese pueblo. ¿Esos chicos que se encontraron con qué? Si queréis, vamos a ver las imágenes, nos lo cuentan ellos mismos, la persona que nos acompañó del pueblo, y después lo comentamos. Vamos. Todos coincidieron en lo mismo. Salió una sombra oscura y redonda, pero muy rápida y no se dieron cuenta de más. La gente acudió mucho al pueblo por la gran afluencia que hubo de cámaras, de televisivas y de muchos medios de comunicación. Y luego gente de los alrededores vinieron por las noches a hacer sus movidas que hacían por aquí con cámaras. Entonces vinieron por aquí unos chicos que bajaban y van aquí a un pantanico aquí cerca a pescar. Claro, y como son toda gente jóvenes, baldahuertos, pues se metieron por aquí a alcahuetear lo que había por la ermita. Entraron por aquí, por donde estamos ahora,
y vieron que salió una sombra como de 1 metro de grande y ellos mismos, como eran tan jovencicos, pues se acojonaron de ver semejante sombra. Y ya lo llevaron al pueblo con semejantes cuentos y ahí empezó toda la movida del monstruo de Almanter. Pues ya vino la Guardia Civil, dieron vueltas por aquí, tuvieron días y por la noche nunca se ha sabido del monstruo ni apareció nunca más, ni ojo que han llevado días investigando por aquí. Bueno, de momento han aparecido en esta historia una sombra, se habla de un monstruo, de unos chicos jóvenes, pero cuéntanos qué es lo que ocurrió. Pues mira, hablamos de la tarde, una de las tardes de finales de abril de 1994 y 3 chicos de la zona que venían de pescar, de una zonita por ahí del río muy cercana, pues bueno, terminan en la ermita, entran y les sorprende una sombra, se encuentran con una sombra que a ellos les asusta. Tanto que uno de ellos cae fulminado al suelo, lo ayudan los demás a salir y bueno, pues tan convulsionados quedan que no se atreven a contarlo y no pasarán hasta pasados meses, 3 meses exactamente, cuando pues se atreven a decirlo en el pueblo. Estamos hablando ya que en agosto pues los vecinos de la localidad deciden pues acercarse hasta esa ermita, una batida de 18 personas exactamente para descubrir o ver qué pasaba, ¿no? Podía ser un animal, podía ser un transeúnte, no sabían qué era. 4 de esas personas acceden, mientras que el resto pues se va quedando por ahí por la ermita, por los alrededores. Y esas 4 personas salen despavoridas diciendo que han visto esa sombra que les ha asustado. Bueno, llaman enseguida a la Guardia Civil acude, empiezan a investigar por la zona, noches y días. Claro, eso es lo más impresionante de todo, es decir, no nos encontramos ante una simple leyenda, ante una noticia o ante una información que va corriendo de boca en boca, hay atestado de la Guardia Civil. Claro que sí, y además es que estamos hablando de hace muy poco tiempo, 1994, que parte de sus vecinos lo recuerdan, lo vivieron, subieron hasta allí y durante días, la investigación duró días y noche. No se supo nada más de ese monstruo al que se llamaron. Pero yo os contaba, tuvo una gran repercusión mediática y ya estamos viendo la noticia que recogía Heraldo de Aragón en octubre de ese mismo año, es decir, los primeros hechos se dan en abril y todavía en octubre se habla del abominable monstruo de Torralba. Carolina, ¿tú por qué crees que se le da tanta trascendencia a esta historia? Porque al fin y al cabo son 4 jóvenes que van a una gruta, a una ermita, perdón, y ven una sombra. Que luego confirman las personas de la localidad también. Otras 4 personas, pero Son a lo que voy es, 6 personas, para 7. que la Guardia Civil se persone, haga un atestado, el Heraldo, por ejemplo, lo publique entre sus páginas, tiene que haber algo más. ¿Tú qué es lo que opinas? ¿Qué es lo que envuelve a esta historia para que todo el mundo le diera credibilidad? Bueno, 4 son las que entran en esa batida, pero había 18 en total. Entonces, los que se quedan fuera ven las caras que sacan esas personas. La sombra supuestamente no era de una persona, la sombra era muy extraña, la sombra se movía muy rápido, bueno, y es que tuvo tantísima repercusión que yo os traigo una sorpresa. ¿Ah, sí? Escuchad. Pero antes de nada, porque vamos a tener las imágenes tuyas en el interior de la mismo. ermita. Nosotros hemos hecho una investigación. La fenomenología que estamos intentando captar y descubrir es una sombra que aparece en el interior de la ermita. Que genera pánico en las personas y que se lo ven. mueve rápidamente. De acuerdo. Y ahora tú has estado en el interior de la ermita. Yo he estado en el interior de la ermita. De noche. De noche. Y antes de nada, solo un sí o no, antes de ver el vídeo. ¿Has pasado miedo? Miedo... momentos de tensión. Vamos a ver. Nos decías que traías una sorpresa. Traía una sorpresa antes de ver las imágenes y es que mirad lo importante que llegó a ser el monstruo de Armantes, a ver si podemos escucharlo. ¿Al monstruo? ¿Al monstruo? Casi, casi. Se trata de Objetos Perdidos, un grupo de aquella época, de la zona de Calatayud, que compuso una canción para ese monstruo. Tan en boca estaba de la gente. Venía pues, vecinos de las localidades próximas, ya os digo, de medios nacionales. Vamos a escuchar un poquito. Vi unos ojos brillantes, perdidos en la maleza. Qué fea que era la bestia,
tiré al suelo mi mochila. Un poco lo que sucedió. O sea que- Esa era la importancia, tal era la Si importancia lo que un grupo entendiéramos, musical. ahora diríamos que este tema fue trending topic. Claro que sí, más en la zona, un grupo joven, actual, muy de moda, de la zona, pues esto sonaba en todos los discobares de Calatayud. Alucinante. Pero ojo, ¿Hay que más? sí, traigo más datos. Hay un escritor, Juan Callejo, que escribe, habla de misterios, sobre todo personajes, gnomos, pues en esa portada del libro que también tenemos preparada, recoge un testimonio de uno de los investigadores mundiales más reconocidos, el irlandés Ian Gibson. Tú me estás diciendo que Ian Gibson es hispanista, experto en la Guerra Civil Española, en Federico García Lorca. ¿Ha hablado de este personaje, de este monstruo? Te habla de un personaje muy parecido, el enano bilbilitano. Ya en 1982 recoge que por las zonas del Jalón, esas tierras en las que se enclava la Sierra de Armantes, se podían ver una serie de personajes diminutos de una raza a lo mejor olvidada que se asemejan mucho a lo que se vio en esa sombra. Eran seres de más o menos 1 metro de altura, regordetes, redondeados, que se movían muy rápido, que estaban cubiertos de un pelo gris. La cuestión es que, bueno, un testimonio de la zona del Jalón, en esas tierras próximas a donde aparece, estaríamos hablando pues de una bestia, de un animal, de ese humanoide que podría ser un gnomo. La cuestión es que O sea hay que muchos datos que hablan de esto. Hay algo y que cada uno lo interpreta con sus referencias culturales y con su propia tradición, ¿no? Al fin y al cabo también estamos hablando del poder de la sugestión. Cuando tú te encuentras a solas, de noche, enclavado en un cerro en el que no hay nada alrededor, pues la verdad es que todo puede llegar a hacer. Pero nosotros no solo hemos querido recoger el testimonio, hemos también querido hacer nuestra investigación y pasar parte de una noche en lo que es esa ermita hoy derruida. Vamos a verlo. Nos adentramos entre los muros de la ermita de la Virgen de Cigüela, en Torralba de Ribota, para descubrir qué fenómenos paranormales se registran dentro de ella. Aquí baja un mogollón, muchísimo. Esta edificación, hoy en ruinas, se enclava en plena Sierra de Armantes, próxima al barranco donde se libró una de las batallas más cruentas del dominio musulmán. Discurrimos por lo que fueron sus salas comprobando el campo geomagnético de la ermita, llegando a registrar en su capilla valores por encima de lo normal. Se nos ha disparado. Claro. Estamos justamente encima de la gruta. No, aquí se paraliza. Sí, Ha sido lo que pa- muy rara la curvatura que ha hecho. Lo que pasa abajo, se queda como si no hubiera campo magnético. Preparadas las cámaras para nuestro aislamiento, registramos un hecho insólito. Esa mancha desaparece y una vez que apagamos la luz, vuelve a aparecer. Aquí estamos con la luz encendida, no hay tal mancha, ni tal oscuridad. Es una cámara de visión nocturna, con la que hemos grabado muchas veces. Apagamos la luz y vuelve a aparecer esa franja oscura. Sombras, crujidos en el silencio de la noche, presencias errantes de algún alma perdida entre tantas contiendas. Sin duda, un misterio que sigue sin resolverse entre los vecinos de esta pequeña localidad zaragozana 24 años después. Bueno, esto es lo que vivimos en esa ermita en Torralba de Ribota, Virgen de Cigüela, aquella noche. A ver, Carolina, por favor, explícanos el tema de la sombra. No me ha quedado claro a mí tampoco lo de la sombra. ¿Qué ha pasado? Porque te veía a ti con una cámara de visión nocturna, en verde, te veía.
Claro, a ver, nosotros digamos que yo hago un aislamiento, me quedo sola en esa capilla de la ermita, que hay que contar, en la capilla es donde más campo energético registramos, entonces decidimos quedarnos ahí, hacer el aislamiento que lo tenemos que hacer al quedarme yo sola, no tenemos planchas de luz, simplemente utilizamos una cámara de visión nocturna. Hay que contar que esa cámara de visión nocturna la hemos utilizado varias veces. Durante esa misma grabación hicimos el recorrido por la ermita con esa cámara de visión nocturna en la que no aparecía ningún tipo de sombra. ¿Qué sucede? Preparamos todo, me siento debajo de lo que es la cúpula en ese momento, Santi, el cámara, apaga las planchas de luz, enciende la cámara y hay una sombra que se proyecta en parte de mi cara, es decir, sobre todo la franja de los ojos y parte de la cara. No había ningún objeto en la ermita que pudiera proyectar esa sombra, eso no sería la respuesta más ¿Podríamos lógica. recuperar esa imagen en concreto? La pedimos a los compañeros y nos lo explicas mejor. En ese caso, hacemos la comprobación, yo os puedo asegurar que la habitación... ¿Ves? Ahí tenemos... Levántate si quieres. Aquí tenemos la habitación, está completamente vacía, 4 paredes, no hay trípodes, está enfrente la cámara y vemos que cuando damos la plancha de luz a mí no me refleja nada, no hay nada que me proyecte una sombra. Solo tu propia No hay sombra. nada en Solo mi propia ti. sombra, Ajá. que en ese caso yo tengo aquí la lámpara de luz y es lo que hace que mi sombra se proyecte ahí. Claro, cuando quitamos cualquier tipo de fuente de luz, aquí lo conseguimos ver en verde porque estamos con una cámara de visión nocturna, pero realmente no hay nada y yo no veo absolutamente nada, es la oscuridad más absoluta porque por no haber no había ni luna esa noche y estábamos en una zona en la que había 4 paredes y no había nada que proyectase esta supuesta sombra que aparece en mi cara. Por arriba podríamos ver, lo que pasa que ya es pared y no se nota mucho, pero podríamos ver lo que es esa imagen y por debajo, evidentemente, mi cuerpo. Carolina, y la respuesta a este misterio, a esta sombra que tapa la cara, ¿no podríamos encontrarla en un fallo de la lente, en una característica propia de la cámara, en una explicación técnica que sería lo más sencillo a priori? Todos buscamos un porqué, lo que decíamos antes. Cuando se nos escapa queremos controlarlo, nos da miedo el no tener ese porqué científico. Yo te puedo asegurar que durante más de 20 minutos el cámara estuvo comprobando, por el efecto óptico de la lente, por un error, cambiarlo de posición. En alguna posición no se debería haber visto. Esa cámara la habíamos estado utilizando minutos antes haciendo el recorrido, minutos después siguiendo haciendo el recorrido, intentó cambiarlo, variarlo, quitarle el parasol, ponérselo. La imagen daba la misma y con esos antecedentes yo me quedo ahí sola durante 20 minutos, 25 minutos delante de esa cámara sin nada alrededor. ¿Y qué sientes? La sensación es sobrecogedora, también por esa sugestión. Otro hecho muy curioso y es que durante el rato de grabación allí, cuando estamos todos, no hay una corriente de aire y esto es verídico y la cámara lo registra con el audio, ¿vale? Me quedo y a los 5 minutos se levantó una corriente de cierzo bastante importante que llega a ser sobrecogedora porque además me daba de frente y claro, evidentemente con esa corriente de aire comienzan los primeros ruidos que, claro, yo intento racionalizar y decir, bueno, son las corrientes de aire, pero bueno, al final se acaba el aire y yo sigo escuchando unos ruidos. Mi tensión ya empieza a aumentar y ya le digo, Santi, por favor, ven aquí y recógeme. Todo depende del punto de vista con el que se mira. Hay personas que estarán alucinando. Yo, desde luego, tal y como lo cuentas, viendo las imágenes, es cierto que yo no me cambiaría por ti, yo no me iría a pasar la noche allí, pero desde luego podemos encontrar también explicaciones científicas y explicaciones totalmente razonables a todo lo que sentiste y a todo lo que ocurrió. Hombre, ya te digo que cuando tú te encuentras sola en cualquier sitio de noche, simplemente con que aparezca un animal, ¿no? Sí. La cuestión es que esa sugestión la tienes, pero es cierto que ese campo magnético aumentaba en esa capilla, el aislamiento se dio en esa capilla y que la ermita está completamente derruida. Y es esa capilla que supuestamente está más a la intemperie, está en altura, es la que mejor se conserva, ¿no? Se nos apagaron las cámaras, bueno, pasó ciertas cosas que podemos darle una opción real o no. Carolina, sinceramente, nuestra más sincera enhorabuena. Sí.